Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, este año y este diciembre? La verdad que se está piantando delante de los ojos. Estamos en comunicación, claramente, como todos los jueves, con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en medicina psicosomática. ¿Cómo le va, Dorrit? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, precioso día hoy, ¿eh? ¿Tratando de agarrar el tiempo que se le escapa? Es la lucha más inútil que uno puede llegar a tener, pero bueno. Qué bárbaro que es eso, ¿no? Como uno siente cada vez, cuanto más grande se hace, más rápido se le va a pasar, le aviso, ¿eh? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Hay que prepararse para tratar de aprovechar el presente lo más que se puede. Sí, señora. Que esa parte es lo más difícil. Bueno, claro, justo pensaba algo similar. Sí, porque siempre estamos o metidos con el pasado o metidos con el futuro, pero lo que más nos cuesta es conectarnos y disfrutar aparte, ¿no? El momento presente que estamos viviendo. Eso siempre me intrigó muchísimo, porque es así, pero es así. Que lo único que vivimos es el presente, pero es lo más difícil de atrapar. Claro, bueno, con respecto al futuro está el tema de actualidad total, que es el tema de la ansiedad, que vivimos pensando en el futuro, nos convertimos en personas ansiosas, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? También eso ha afectado mucho. Sí, en realidad siempre el futuro o el pasado lo interpretamos de acuerdo a lo que nos está pasando en el momento. Por eso hoy lo veo de una manera, mañana de otra, pasado de otra. Un día estoy preocupado, otro día no. Depende muchísimo de los estados de ánimo, que son una especie de misterio, ¿no? Porque ¿por qué un día uno se levanta con el ánimo bien o con el ánimo mal? ¿O por qué a veces una pavada te hace subir o mejorar el ánimo, o al revés? Bueno, es un verdadero misterio eso, y según el ánimo que tenemos... No pasa nada, la están escuchando ahí, le están diciendo. ¿Qué? No, la estaban escuchando, una llamada a esta hora, no saben que está en la radio la licenciada. No saben que estoy en la radio, ¿se da cuenta? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Bueno, vamos a hablar hoy de psicosomática. Sí, en realidad, como usted siempre me presenta, el otro día pensaba, ¿no?, que siempre me presenta como que soy especialista en la medicina psicosomática. Entonces se me ocurrió ponerle como título, bueno, pero ¿qué clase de medicina es la medicina psicosomática? Bien. ¿Es una clase de medicina diferente? La buena pregunta. ¿Usted sabe que me estaba fijando la etimología de medicina? Sí. Viene de mediri, de mederi. Y mederi significa curar. Y curar viene de cuidar. Mire que es interesante, ¿no? Mire, entonces la medicina originalmente venía de la idea de que uno buscaba a alguien que a uno lo cuide. Y al respecto tenía muchas ganas de leerle un parrafito que traduje de un artículo de este médico alemán que tantas veces le mencioné, Victor von Weizsäcker, que tiene ese nombre difícil. Que es un artículo que se llama Los dolores, y habla bastante del dolor. Usted sabe que el tema del dolor es también muy relativo, porque hay personas que pueden tener heridas muy graves y no sentir ningún dolor, y a veces una cosa pequeña te hace sentir muchísimo dolor, o cuando tenés un dolor y te distraen, se te pasa. Bueno, es un tema enorme, muy interesante, en el cual yo ahora no voy a profundizar, pero mire lo que él escribe, es cortito, dice, cuando da un ejemplo, dice, cuando la hermanita ve que el hermanito siente un dolor, encuentra un camino que está más allá de todo conocimiento, dice, cariñosamente su mano encuentra el camino
acariciando, quiere tocarlo ahí donde le duele. De ese modo, la pequeña samaritana se convierte en el primer médico. En ella opera inconscientemente un saber acerca de una eficacia que conduce la mano hacia el contacto que el hermano necesita. Sí. Porque eso es lo que experimentará el hermanito. La mano le hace bien. Entre él y el dolor se interpone la sensación de ser tocado por la mano de la hermanita, y el dolor se retrae ante esta nueva sensación. Y entonces él pone y así también surge el primer concepto de médico y la primera técnica de la terapia. Mire si no es hermoso como contando una escena que podría ser una escena con la que comienza en realidad el acto de la medicina. Sí, sí. Que nosotros hoy en día nos hemos olvidado mucho de este origen, ¿no? Porque hoy en día nos metemos en los aparatos, nos hacen tantos análisis, se ha vuelto muy grande la distancia entre el médico y el paciente, ¿no? Porque se acuerda que antes teníamos el médico que conocía a toda la familia, que venía a tu casa, exacto, que tomaba un mate, que tomaba un café, que... Quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos. Algunos, pero quedan cada vez menos. Es más, incluso parece que los médicos clínicos están en tren de desaparecer porque siempre se manda enseguida al especialista. Me estaba acordando de otra anécdota que una vez nos contó un cardiólogo que trabaja con nosotros en el equipo en la fundación, que había una enferma en terapia intensiva que estaba toda enchufada y de repente le hacía señas al médico o a la enfermera o al que estaba ahí que por favor le mire la presión. Sí. Entonces este médico o esta enfermera miraba el aparato, vio que dice, mira el aparato y dice, no, está todo bien. No, dice ella, pero usted me puede medir la presión. Y él dice, no, pero está todo bien, no se preocupe. No, doctor, lo que pasa es que acá nadie me toca. Mire usted. Nadie me toca, y mire cómo esta escena que yo le estoy relatando justamente tiene que ver con el tocar. El médico generalmente antes sobre todo te revisaba tocándote, mientras que ahora eso cada vez se hace menos y menos y más nos meten en las máquinas y en los aparatos, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué clase de medicina es la medicina psicosomática? ¿Es una medicina diferente? Empecemos a decir, como dije recién, que la medicina surgió desde hace mucho con la idea de ayudar a la persona que sufre, ¿no? Para ayudarle a mejorar un estado que se llama enfermedad, ¿no? Sí. Y bueno, y de acuerdo a la teoría que se tiene acerca de lo que es la enfermedad, uno va a hacer lo que va a hacer. Esto también lo hemos comentado muchas veces acá en el espacio. Sí. ¿No? Porque si uno es muy católico, como sucedía en otros tiempos, mucho, y bueno, uno va a la iglesia, uno va al cura, uno reza, que Dios ayude, etcétera. Hoy en día, ¿qué pasa? Como también tantas veces comenté, se cree en la medicina científico-natural y se cree en la ciencia, y en la ciencia que es objetiva, y entonces el ser humano cada vez se transforma más en una maquinita. En una maquinita que, como a veces digo un poco irónicamente, que llevamos al médico como llevamos el coche al taller, porque mire que es muy parecido, es muy parecido. Y bueno, y entonces se piensa que el cuerpo es así, ¿no? Y usted siempre se tiene que fijar en lo que la gente hace cuando se enferma, no en lo que dice, porque lo que hace es lo que de veras cree, ¿no? O sea, también conté muchas veces el ejemplo de esta mujer
en un pueblito en las sierras de Córdoba, que el bebé se había enfermado y que ella lo había llevado al dispensario, lo había visto el médico nuevo del pueblo, etcétera, y que después se lo llevó a la curandera. No me acordaba. No se acuerda, bueno, porque después yo la veo y corriendo con el bebé y me dice, sí, dice, yo fui al dispensario, pero ahora voy a lo de la curandera porque me la ojearon. Claro. La ojearon. Y sí, entonces, sí. Fíjese que ella hizo todo lo de ir al dispensario como se debe, pero en el fondo lo que ella creía era lo otro, por eso después rápidamente, ¿no? Llevó el bebé a lo de la curandera para que le saque el mal de ojo, ¿no? Sí, cuántas veces lo escuché, o aquella gente que dice que cura el empacho con cinta o a la distancia, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno. Las verrugas, ¿no vio cómo curan las verrugas? No, eso no. Yo conozco gente que curaron las verrugas, les hacen ir con un hilo colorado, dar 2 vueltas a la cuadra, enterrarle el hilo, bueno, toda una serie de cosas, y supuestamente se te va, y hay gente y eso ¿cómo se llama? Eso se llama sugestión. Bueno, sobre esto de la sugestión así empezó Freud con la hipnosis y con la sugestión, y todavía hoy en día ni siquiera se sabe bien qué pasa con la sugestión. Pero, Dorri, perdona que le interrumpa, ¿no? Pero fíjese lo que pasa cuando hacen estudios placebo. Cómo influye, por ejemplo, en las cajitas anticonceptivos que vienen en muchos los comprimidos placebo, no solamente para que no te olvides de tomarlo y sea una costumbre, sino que uno cree que le va a hacer bien y muchas veces le hace bien. Sí, así es. ¿No? Pero sabe que usted no se da cuenta de la importancia que tiene lo que usted dice. No se da cuenta la importancia que tiene, porque primero que tiene que ver con algo que no es físico, que es una idea, que es una fantasía, que se imagina que le va a hacer bien. Segundo, tiene que ver con que también corremos riesgos cuando vamos a ver a los médicos, porque lo que el médico le va a decir, le va a quedar. Sí. Y si el médico le va a decir, mire, acá esta manchita que veo acá en la placa, según, me parece que puede ser algo maligno, chau. Usted se va re mal, y uno no tiene efecto las palabras sobre esto. Quiero volver, porque es una cosa muy impactante todo lo que puede pasar de acuerdo a lo que te van a decir, ¿no? Entonces, cada vez que uno va al médico, en realidad corre un cierto riesgo, porque después de cómo uno sale, con lo que uno le dijo, uno se las tiene que arreglar. Uh-huh. Entonces, bueno, yo vuelvo al título de la entrevista. ¿Qué clase de medicina? Usted sabe que existen muchas medicinas diferentes hoy en día. Sí, claro. Y cuanto más fracasa la medicina que llamamos científico-natural, tanto más medicinas alternativas empiezan a aparecer, porque hay montones de medicinas alternativas. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con Oriente, ¿no? Que tienen una inclinación muy fuerte en China, por ejemplo. Sí, y sobre todo cuando no te funciona el remedio. Así, bueno, espere, primero quería mencionar que está la medicina homeopática, la medicina china, pero la homeopática, por ejemplo, no es de Oriente y la gente va mucho al homeópata. Sí. Pero va mucho al homeópata cuando siente que las medicaciones que le dan no producen el resultado que quieren. La medicina ayurveda, la acupuntura, los curanderos, y bueno, y entre todo eso está el psicoanálisis. Sí, yo lo pondría en otro nivel igual, ¿eh? Sí, está en otro nivel. Para nosotros es la medicina en realidad, pero sobre esto, ¿no? Porque existe, volviendo sobre lo que es el título de que teníamos hoy, qué clase de medicina es la medicina psicosomática, bueno, en realidad para nosotros es la medicina psicoanalítica, la medicina que aborda toda enfermedad tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista anímico. Uh-huh.
que es diferente, Jorge, de lo que habitualmente se cree que es la medicina psicosomática. Porque habitualmente, ¿qué se entiende bajo medicina psicosomática? ¿Qué se entiende? ¿De qué manera nos afecta físicamente en las emociones? A ver, es lo más fácil que me sale en este momento, ¿no? Ya aprendió de todo lo que estoy hablando. Usted ya aprendió. No, pero no es lo que habitualmente se cree que es. Habitualmente se dice que algunas enfermedades son psicosomáticas. Sí. Y otras no. O sea, algunas son causadas, como se dice, por un conflicto anímico, pero otras no, dicen. Otras son causadas por el virus. Y bueno, el COVID, a nadie se le ocurre decir que es una enfermedad psicosomática. Claro, el COVID te lo contagiaste, tiene que ver con un virus, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se encuentra alguna causa eficiente, se dice que es somática y punto. Y a veces te dicen que está bueno ir al psicólogo para que te ayude a soportar esta maldición que te vino. Sí. Pero no porque se piense de que en el fondo de toda enfermedad podemos también siempre encontrar un conflicto anímico, que es lo que pensamos nosotros. O sea, no es que solo algunas, porque cuando decimos que solo algunas, entonces son generalmente las crónicas. El cáncer. Generalmente en ese canasto que... El cáncer, digo, que es un gran tema dentro de esto. El cáncer menos, pero no, el cáncer no se considera habitualmente como una enfermedad psicosomática. Te mandan al psicólogo para que puedas elaborar la penuria que te genera tener un cáncer, como sería la penuria tener una quiebra económica. Claro. Lo mismo. Pero no te mandan al psicólogo o psicoanalista para que se comprenda qué estás expresando con este cáncer. Porque esa es la idea nuestra, ¿no? Que nosotros expresamos algo con la enfermedad que no tenemos en la conciencia. Es como un gesto, como dije alguna vez en una de estas entrevistas. Es como un gesto que hacemos, pero que no sabemos que lo hacemos. Sí. Sí. Pero bueno, volvemos. Habitualmente se cree que psicosomático son las enfermedades crónicas que con la medicina científico-natural no funcionan. Esas viene el momento en que el médico te dice, bueno, ¿por qué no vas un poco al psicólogo? Sí. Porque tenés asma y el asma va y viene y arriba y abajo y medicación y acá y allá y no, la cosa no funciona. Entonces finalmente, ¿no? O que tienen un eczema y alergia y si las enfermedades intestinales, ¿vio? Todas esas enfermedades con las cuales es muy difícil lidiar con medicamentos. Se aplaca, pero no se cura. No se cura. Mientras que nuestra medicina científico-natural es muy efectiva, en todo lo que es urgencia médica. Sí. Porque yo me caigo por la escalera, Dios quiera que no me pase, no. Y me quiebro una pata y me voy a la clínica, me hacen una radiografía, me ponen un yeso, me ponen y es muy eficiente. O alguien tiene mire cómo también se dice, hace un infarto, ¿vio? Que no es casualidad. Sí. Hasta la medicina usa estos términos que tienen algo que ver con lo que nosotros pensamos de que uno mismo, de alguna, entre comillas, hace la enfermedad, no solo la tiene. Entonces hace un infarto y rápidamente se llama a la urgencia médica, se lo interna, y en todo eso la medicina que tenemos hoy es muy eficiente. Además, ¿sabe qué pasa?
Esto también lo escribe este médico alemán que nació en 1886 y murió en 1957, o sea, vivió todo el cambio de siglo, de 1886 a 1957. Él dice que alrededor de 1900, que también apareció la teoría psicoanalítica de Freud, él dice que empezaban a descubrir cosas, y todas las cosas que después reformularon la medicina. Por ejemplo, descubrieron las bacterias, ¿no? O por ejemplo la penicilina, que se descubrió mucho más tarde, no me acuerdo bien en qué año, pero bastante más tarde. Y usted sabe lo que era que la gente se moría de una angina. Claro, sí, sí. Entonces es comprensible de que de golpe, cuando se empezaron a hacer estos descubrimientos, y él escribe que cada semana que pasaba se descubría algo nuevo. Uh-huh. Era una cosa que parecía que se había descubierto la panacea para dejar de tener enfermedades en el mundo. Claro, sí. Y bueno, y después no fue así. Pero cuando se descubrió la penicilina, por eso yo digo, es comprensible que esto haya generado tanta creencia, tanta fe en esta medicina, y cómo se ha olvidado y se ha ido olvidando de que no solo somos un cuerpo que es una máquina, sino que es una máquina que tiene alguien adentro que la maneja. Uh-huh. Y que cuando alguien se enferma tenemos que hablar con ese que está dentro de la máquina y que la maneja, ¿no? Sí. Porque siempre digo, mi auto que está en la calle, yo me tengo que subir para que funcione, porque solo no funciona. O sea, que nosotros somos una máquina, se puede ver así, pero somos seres vivos. Entonces es otra cosa, no solo tenemos que fijarnos en todo el aspecto físico, sino que tenemos que fijarnos en el aspecto anímico. Entonces, ¿qué clase de medicina es la medicina psicosomática? Para nosotros es la medicina que se ocupa tanto del cuerpo como del alma. Bien. O sea, un paciente tiene taquicardia paroxística y está bueno que vaya al cardiólogo, y porque generalmente o los psicólogos son fanáticos de todo psicología, o los médicos de todo medicina, la psicología nada. Digamos, como que está la grieta ahí, ¿no? Sí, pero hoy en día es tan fundamental la cabeza, ya no queda ninguna duda. La pandemia nos ha sumido a mucha gente en depresión, angustia. No queda ninguna duda de la pandemia psicológica que tenemos hoy en día, profundizada por la pandemia, ninguna duda. Claro, pero si no quedaran dudas, Jorge, no obligarían a la gente mayor de edad a quedarse encerrados sin ver a su familia, sin ver a sus nietos, sin ver a sus hijos, pensando que con eso les ayudan. Son malas decisiones, y es por desconocimiento. Y bueno, por eso, usted dice que está más que conocido, y yo, me va a disculpar, pero tengo ciertas dudas. No, pero claro. Se dice siempre, ay, sí, lo anímico tiene muchísimo que ver, pero cuando la cosa se va a lo bife, como uno dice, a lo concreto, sí, se dice, bueno, no, primero lo físico y después secundario, más adelante, sí, claro, algo tiene que ver, pero se le da mucho menos importancia, y es un error. Es un error, porque yo le digo en serio, este asunto de la pandemia con el encierro de la gente mayor, a veces yo pensaba, ay, ojalá que no nos cuiden tanto, porque de tanto cuidar, sí, usted sabe que... y bueno, usted sabe que si usted a un bebé lo cuida tanto, que casi no lo deja respirar, se muere. ¿Qué es cuidar? Mire, ya le aviso ya que la semana que viene seguimos, porque la verdad que es un tema que a mí me encantó, porque estamos hablando efectivamente del corazón de esta columna, que tiene que ver con la medicina psicosomática. Así que si le parece, bueno, seguimos la semana que viene. Bueno, querido Jorge, querida audiencia, querido Juan, que no me puso el videíto en las últimas películas, ese videíto que me hizo tan lindo.
Ah, bueno, ahí ya está escuchando, seguramente lo va a poner. Que tengan un lindo fin de semana, que estén muy bien y que nos acerquemos de la mejor manera a este fin de año que fue bastante complicadito, pero acá estamos. Pues, la semana que viene seguimos con este apasionante tema. Le mando un besote enorme. Bien, chao, dale. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima, qué lindo que sapiencia cuando uno disfruta de una charla tan linda y profunda, ¿no? Y uno se pone a pensar en la cantidad de cosas que nos pasan todos los días y no sabemos con qué relacionarlo, ¿no? Bueno, nos fuimos. Síganla a la licenciada ponen Lic Dorrit Bush, www.porquenosenfermamos.com.ar, en sus canales de Facebook y YouTube.